¿Qué tal, amigos? Vamos avanzando en este pasaje por la historia de la predicación. Y hoy en la clase número 2 del curso de homilética básica estaremos tocando el período de la Iglesia cristiana antigua. Estoy hablando de la etapa comprendida entre el siglo I hasta finales del siglo V. Va a ser un recorrido hermoso donde hablaremos de pinceladas históricas. Porque en esta etapa el período posapostólico se caracteriza especialmente por la falta de la predicación bíblica. Había una gran influencia de la filosofía griega y esta fue una de las razones por la cual hubo una gran decadencia en la predicación del mensaje, precisamente porque los padres de la Iglesia abrazaron la aceptación de la filosofía griega en el pensamiento cristiano. Entonces, pues se insertaron de esta manera elementos principales de la filosofía griega, elementos de la lógica y la retórica, como la metafísica abstracta, los principios del razonamiento, el estudio de la literatura y las expresiones literarias, etc. Ahora, ¿cómo afectó esto la predicación? Te lo muestro de la manera más sencilla que puedo mostrarlo. El uso de la retórica griega hizo que los predicadores se preocuparan mucho más por las frases finas, construidas, frases pulidas, que por compartir la verdadera esencia, la verdad bíblica con fervor. Esto, evidentemente, pues debilitó la predicación y la enseñanza de la palabra. La predicación cristiana, aquella que con tanto celo sostuvieron y defendieron los discípulos de Jesús, automáticamente se secularizó. Estaba perdiendo fuerza, poder. Esto es algo que debemos evitar hoy también, porque siempre se corre el mismo riesgo. En los primeros 400 años de la Iglesia hubo muchos predicadores, pero pocos verdaderos expositores de las Escrituras. Y hubo muchas variantes pudiera llamarlo de exposición de la palabra, como por ejemplo, si vamos a los padres del siglo II, pues estos padres de la Iglesia prepararon apologías tremendas en defensa del cristianismo. Ahí tenemos el caso de Justino Mártir, Tertuliano, y siguiendo a los padres del siglo III, estos se dedicaron a la polémica, a rebatir las falsas doctrinas. Ahí tenemos el caso de Orígenes, que utilizó el método alegórico de interpretación, lo que estimuló muchísimo la exposición del texto bíblico. Sin embargo, este método, y quiero que lo sepas, destruyó la verdadera exégesis bíblica. Pasando ya entonces a los predicadores del siglo IV, estos se dedicaron a un estudio bien serio, un poco más serio, un estudio bíblico. Ahí tenemos el caso de Agustín, que desarrolló abundantes escritos teológicos, predicó más de 600 sermones. Tenemos el caso de Juan Crisóstomo, que dirigió junto a Teodoro de Motzuela la escuela de Antioquía, donde se rechazó totalmente aquel método alegórico que tanto daño hizo en el pasado y se adoptó el método literal histórico. La predicación de este hombre, para que tengas una idea, se caracterizaba por ser una exposición bíblica sencilla, una exposición solemne y aplicada al hombre común, a tal punto que se le llamó el pico de oro por su habilidad especial para cautivar la audiencia. De hecho, se le considera hoy como el más grande orador de púlpito en la iglesia griega y entre los padres latinos. Pasando entonces al período medieval, aquí te puedo decir que ya en este periodo se debilitó tanto otra vez la exposición de las Escrituras, que fue la etapa más sombría, la etapa más pobre para la predicación bíblica. Aquí se le abrieron puertas y ventanas totalmente a la interpretación alegórica. Esta es una de las características de los sermones medievales tardíos, que eran muy alegóricos. Sin embargo, en esta etapa hubo predicadores famosos, como es el caso de Pedro el Ermitaño. También tenemos el caso de Tomás de Aquino, pero ninguno manejó el texto de forma expositiva. Aunque, para hacer honor a la verdad, debo decirte que no todos estaban enceguecidos por el método alegórico. Hubo algo de exposición bíblica entre los grupos independientes, como los publicianos. También tenemos el caso de los valdenses, los albigenses. Cuando llegamos a la época de la prerreforma, aquí el fuego de la predicación bíblica se encendió. Entonces aparecen hombres
grandes predicadores, como es el caso de Juan Wycliffe, que estaba profundamente preocupado por la proclamación de la palabra, que rechazó todo sermón que no se tratara de la Escritura. También tenemos el caso de Guillermo Tyndale, sostuvo una posición también similar, Juan Hus y también Jerónimo de Savonarola, que fueron dedicados estudiantes y predicadores exquisitos de las Escrituras. Pasando al periodo de la Reforma, un periodo luminoso. Aquí la Reforma fue edificada especialmente sobre el principio de sola Escritura, donde la Biblia es suprema a la tradición, la Biblia es suprema a los sacramentos. Y aquí tenemos hombres como Martín Lutero, el gran Martín Lutero, que fue un gran expositor de las Escrituras y produjo comentarios sobre muchos libros de la Biblia, como comentarios sobre Génesis, Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreos, la segunda carta de Pedro, Judas, los Evangelios, las epístolas. Y destacó la importancia de una exposición sencilla basada en un estudio humilde de la Biblia. Pero también tenemos el caso de Ulrico Zwingli, que estudió la Biblia en los idiomas originales y aplicó al texto sus habilidades lingüísticas y exegéticas. También Juan Calvino, muy destacado expositor bíblico de la Reforma también, que fue ministro además principal de Ginebra. Este hombre predicó más de 2000 sermones del Antiguo Testamento y expuso todo un año sobre el libro de Job. Predicó 3 años sobre el libro de Isaías y, muy importante, también destacó la importancia de la claridad y de la brevedad de la exposición bíblica. La importancia también de llevar al lector, al oyente, a la intención original del autor bíblico. Bueno, pasando entonces al período moderno, aquí tenemos a los puritanos. Para los puritanos, la predicación llegó a ser el elemento fundamental, el elemento central, así que colocaron sus púlpitos con Biblias abiertas en el centro del lugar de reunión. Para ellos, la verdadera predicación de la palabra era su exposición. Ahí veían la predicación como la marca distintiva del verdadero cristianismo. Predicadores puritanos buenísimos nacieron, como es el caso de William Perkins, José Hart, Thomas Goodwin, Juan Bunyan, entre otros. Luego vino, después de esto vino el reavivamiento evangélico, dentro del cual despuntó la predicación temática. Aquí se destacaron predicadores temáticos como Juan Wesley, Whitefield, ya los predicadores expositivos fueron disminuyendo, pero dentro del siglo XVIII se destacan nombres como Juan Hill, que publicó 9 volúmenes de predicación bíblica. Está el caso de el conocido Matthew Henry con su poderoso comentario bíblico. Pasando ya al siglo XIX, tenemos aquí a Alejandro McLaren, a Carlos Spurgeon, que predicó más de 3.560 sermones. Y ya luego en el siglo XX se destacan predicadores como Campbell Morgan, John MacArthur. Esta gente, amigo mío, eran gigantes de la palabra, pero lo fueron porque un día asumieron el reto de ser parte de esa generación que predica la palabra de Dios. La misma decisión que tienes la posibilidad de tomar tú. Da el paso. Por hoy basta. Dios te bendiga y te abrigue siempre. Tu hermano y amigo Pedro Carenes.